Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a Coffee Talk. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy es junio 2, el primer Coffee Talk que tenemos de junio. ¡Wow! Mes 6, señores. Se nos fue medio año. Así que, bueno, aquí estamos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Hoy es nuestro miércoles de herramientas. Está con nosotros Jorge Fernández. Y primero vamos con las noticias relevantes de nuestro GBS Express. Voy aquí a contarles sobre, pero primero, este es el mes de la herencia de los inmigrantes, el Immigrant Heritage Month en los Estados Unidos. Estamos celebrando el mes de la herencia de los inmigrantes, un país hecho de inmigrantes. Aquí estamos, realmente los aportes a través de la historia de los Estados Unidos, los inmigrantes, es incalculable. Y además, junio es Pride Month, el mes que se celebra el orgullo gay. La comunidad LGBTQ+ está de celebración y de conmemoración y de honra para lograr mayor visibilidad, igualdad de derechos, así que felicitaciones. Estamos y vamos a estar comentando sobre este tema. Pueden ver también en mis redes, yo estuve viendo por qué se celebra en junio el Pride Month, el mes de del orgullo gay, así que muy importante que entendamos lo importante que es aceptarnos tal cual como somos y apoyarnos, y que todos tenemos igualdad de derechos y debemos tener igualdad de derechos ante la ley. Así que, y pues, felicitaciones a todos nosotros, los inmigrantes. I am an immigrant. Así que todos esos duros, con ese coraje que se necesita para tomar la decisión de irte a vivir a otra parte, a otro país, inmigrar, que no es fácil, pero definitivamente pues nos permite crecer, aportar. Y los inmigrantes en los Estados Unidos pues son un grandísimo aporte. Somos un grandísimo aporte porque todos, cada uno de nosotros pone su granito de arena. Ahora sí voy con GBS Express. A ver, finanzas. Los precios de la gasolina son los más altos de los últimos 7 años para esta fecha. El costo promedio a nivel nacional en un galón de gasolina regular es ahora de $3.04. Así que cuando vaya a llenar ese tanque, señores, $3.04, según la AAA, esencialmente igualando el máximo de 7 años establecidos a principios de este mes y un 58% más que hace un año. ¡Wow! El año pasado, los llamados a quedarse en casa a principios de la pandemia hicieron que los precios del petróleo y la gasolina se desplomaran, lo que llevó el precio promedio de galón a $2, pero incluso en comparación con el día de Memorial de los Caídos en el 19, los precios subieron un 7%. Se espera que los precios sigan aumentando para la temporada de verano, ya que la demanda sigue en aumento y las personas manejando y viajando también tendrán un impacto en el precio durante los próximos meses. Uy, ¿cómo nos afecta eso? Vamos a llamar aquí a Jorge para que está por acá esperando. A ver, que me lo hagan entrar por acá. Hello, a ver. Jorge está entrando por acá. Hola, Jorge, muy buenos días. Que te hagan entrar por acá también. Hello, Jorge, muy buenos días. Hola. Gracias por acompañarnos hoy. Estoy aquí hablando de las noticias en GBS Express y estaba hablando en el área de finanzas, pues aumento en la gasolina, así que cuando vas a llenar el tanque, estos precios, ¿cómo crees tú que nos afectan? Por supuesto, pueden haber aumento en precios de cosas porque el transporte, todo se transporta, ¿no? Y para los pequeños negocios, Jorge, ¿tú crees que tiene algún impacto? ¿O qué impacto? Sí, si tienen algún negocio que tiene algún transporte, bueno, hay que tomarlo en cuenta en sus costos y sí, puede tener un impacto si no planificamos para ello, pero es cosa de planificar. Si eso es un incremento temporal en los precios, porque le traducen eso al cliente, le trasladan ese costo al cliente, o que es un poco menos margen por unos meses. Bueno, sí, a lo mejor se puede balancear, correcto. Son ciclos del negocio, sí. Los cambios en demandas los estamos viendo en todos los aspectos de la economía.
mientras vamos regresando más niveles estándares, las cadenas de distribución y de todo aspecto se tienen que estar adaptando y en algunos casos no se van a ver adaptadas en el momento adecuado y vamos a sentir o que no se encuentra o que algunas cosas están más caras en algunos sitios. Y lo vemos con vehículos, con la venta de vehículos, lo vemos con la venta de computadores y los chips de carro, de vehículos, que también es lo que está causando problemas en los vehículos, en los inventarios de vehículos. Entonces, bueno, es cosa de que es un ciclo nuevo y hay que planificar alrededor de algunas de esas cosas. Y vamos a estar claros, cuando hay un problema de cadenas de distribución, se toman tiempo en resolverse, pero se resuelven. No es que van a estar ahí para siempre, porque si hay demanda y no hay suficiente producto, la solución es producir más para poder vender más. Entonces, claro, a lo que ven la necesidad, de compañías se adaptan y se van adaptando a los volúmenes nuevos. Y lo que es que toma tiempo y hay que planificar alrededor de eso. Bueno, yo creo que ahí está el punto importante de lo que nos comentas, que para los pequeños negocios es importante también tomar en cuenta esos ciclos y estar preparados para adaptarnos, porque el tema es eso, hay que digamos, fluir con la situación y adaptarse, estar pendiente de lo que está sucediendo y cómo lo que sucede nos afecta en nuestro negocio y la estructura de costos de nuestro negocio para, en función de eso, tomar medidas. Si son medidas temporales, pueden ser medidas temporales, pueden ser medidas que nos ayuden definitivamente a cambiar estrategias completas, va a depender de cada negocio, pero lo importante es que hay que mantenerse informado, hay que ser flexible y entender que estamos rodeados de cambios constantemente y estar dispuestos a adaptarse a esos cambios, ¿no? Y eso yo creo que es alerta todo el tiempo, señores, porque nada es estático. Sí, es así. Y se va a ver en todas las industrias en algún momento de otro. Igual que en algunos momentos ves falta de ciertas cosas, en algunos momentos vas a ver exceso. Entonces, mientras se va estabilizando un poco más la economía, porque bueno, la economía está hecha de una forma de que se planifica con 12, 18 meses en anticipado, basado en la información que tenías hace 12 o 18 meses. Entonces, con esa información y lo que proyectas es que toman decisiones de cuánto van a producir en el trimestre que viene, el siguiente trimestre. Entonces, las decisiones que las cadenas de distribución que estamos viendo ahorita que están teniendo problemas son por decisiones que se tomaron en septiembre, octubre del año pasado. No estamos hablando de decisiones que están tomando ya. Entonces, no es tema de que uno dice, no, es que la inflación, pero es un producto de los bajones y los picos de la demanda que estamos viendo. Que si a largo plazo se mantienen los precios altos, bueno, ya ahí es un tema de inflación que tiene que resolver el Federal Reserve y mitigar. Pero los picos temporales son de ser esperados y eso es lo que el Federal Reserve ha salido diciendo, que no van a tocar las tasas de intereses porque saben que esto es temporal, porque estamos viviendo unos picos y cambios en demanda de vuelta a lo que era estándar y vamos a estar claros, lo que se planificó en septiembre, octubre, noviembre del año pasado no contaba con vacunas. Entonces, es otro panorama diferente. Han sido tan drásticos que es difícil planificar y al final del día todos somos humanos y las mismas compañías no sabían cómo planificar, no tenían un parámetro claro, una bolita de cristal para decir qué nivel de demanda iba a haber para sus productos para esta época. Es que es un entorno realmente que nadie había vivido antes, porque todas las circunstancias que pasamos durante el 2020 y parte del 2021, indudablemente que llevaron a que haya una modificación muy grande en muchas áreas.
Y lo vemos también en la parte inmobiliaria, en real estate. La gente se está moviendo de lugar porque todo esto les cambió la manera, están buscando lugares más económicos. Por ejemplo, aquí en Florida hay un boom de los precios porque hay gente moviéndose de zonas que eran mucho más costosas como California, Nueva York, moviéndose a áreas más económicas porque saben que pueden vivir donde quiera por el trabajo remoto. O sea, hay muchos cambios dándose debido a la pandemia, a lo que hemos vivido, que indudablemente empiezan a reestructurar todas las cosas y eso hace, como tú dices, que hayan picos y que hayan circunstancias mientras todo esto se ajusta y volvemos a alguna normalidad que definitivamente no va a ser la misma normalidad de marzo del 20, definitivamente. Estamos viviendo un mundo diferente con circunstancias diferentes. Así es. En cuanto a economía, Jorge, tenemos aquí el productor de carne JBS USA sufre un ciberataque. ¡Wow! Un ataque cibernético como el que vimos del tema de la broma de las oil. Sí, el pipeline sí, pero es que lo quiero decir en español, pero no consigo la palabra. El viaducto, exactamente. Ok. Sí, oleoducto, no es viaducto. Oleoducto, viaducto es cuando van los carros. Okay. Oleoducto, ahora sí lo conseguí. Perfecto. Todos te entendimos, creo. Y igual que hablamos la semana pasada, si esto les pasa a los grandes, le puede pasar a los pequeños. Con más razón y más también posibilidades. Sí, entonces no se descuiden, no piensen de que son demasiado pequeños, no. El ser demasiado pequeño también les crea tienen menos niveles de chequeos y seguridades y personas especializadas en eso. La mayoría de los pequeños negocios no tienen a nadie especializado en seguridad cibernética. Y cuando hablamos de seguridad cibernética, no estamos hablando de nada complejo. Estamos hablando de que estos ransomware attacks que le pasaron a esta planta, seguro que empezaron con alguien hizo clic en un email. Así de simple. Entonces, no estamos hablando de cosas que tienen que ser ni sofisticadas. Y el vector más grande de ataque son las personas que trabajan para la compañía. Y no por malicia de la persona. Por descuidado, porque hay cosas que se nos pasan hasta los que somos, estamos en la industria de ciberseguridad y los que conocen de eso. Entonces es sumamente importante que usen las mejores prácticas. Sé que es fastidioso, pero usen las dos factores de autenticación. Cuando sea posible, no usen el de texto, usen sea correo electrónico o sea código de autenticación generado por un dispositivo, sea tu teléfono o algún externo, algún sistema externo. Y usen las mejores prácticas de claves. No repitan la clave en ningún sitio, no usen la misma clave, no se acuerden de las claves, usen un manejador de claves. Para que se acuerden de las claves, ustedes se acuerdan de una sola clave que no reusan y no escriben y no ponen en ningún sitio. Porque esa es la forma más segura de estar seguro, porque no es solamente nosotros estar seguros, hay varios aspectos, ¿verdad? Número uno, nosotros que no caigamos por un email o alguna comunicación. Los textos están horribles porque te están diciendo que tienes un paquete que tienes que ir a buscar y te llega un mensaje que pareciera de UPS o de FedEx. Y entonces, con eso te quitan tu correo, o te quitan tu email, o te quitan una clave. Y si tú después repites y usas esa clave, saben tu email, saben tu teléfono, van a poder resetear las cosas y van a poder acceder a esas claves. Entonces, por ejemplo, claves del banco, claves de las cuentas de Facebook, cuentas de Google, de Hotmail, que además se usan para después cambiar las claves de esas otras cuentas. Porque tú usas tu cuenta de correo para efectos de cambiar la clave de tu banco o de cualquier cosa. Entonces, tu correo es súper importante. Y en muchos sitios también tú usas el botoncito que dice entrar con Facebook, o entrar con Apple, o entrar con Google. Entonces, esas claves son sumamente importantes para su vida digital. Y lo mejor que pueden hacer es usar un manejador de claves que genere la clave, una clave que no se van a acordar, pero usen el manejador de clave. Entonces, si tienen tiempo, buscan en internet cómo usar un manejador de clave en YouTube y ahí van a ver las instrucciones exactas de cómo hacerlo.
Es muy simple después de que te acostumbras a dónde están las claves salvadas. Incluso es mejor porque después, la clave era A, B, C, 1, 2, 3, 5, pero con numeral y arroba en vez de las A. Y no, aquí uno realmente lo hace seguro. Eso que está en la pantalla es un autenticador que genera factores claves de 2 factores. No es un manejador de claves. Para los que nos están siguiendo en Instagram, recuerden que el programa va a estar grabado en YouTube y en Facebook. Hay cosas que sacamos de internet que se colocan en los videos que quedan grabados de YouTube y Facebook, que lamentablemente no podemos compartir acá. Y ahorita estábamos mostrando un generador de claves de 2 factores de autenticación de Google que se puede utilizar, y es muy importante que para sus negocios, que para sus claves personales usen un manejador de claves. Así que bueno, estos ataques cibernéticos siguen. El productor de carne más grande, uno de los más grandes o el más grande, tuvo un ataque. Esto puede implicar, maneja el 20% de la producción de carne de los Estados Unidos, imagínense. Y uno de los principales proveedores de Costco. Así que, wow, vamos a seguir viendo cosas en esto de los ciberataques. Así que cuídense, cuidémonos todos. En cuanto al empleo, el reporte de empleo de los Estados Unidos se publicará este viernes, generando una gran expectativa. Los economistas pronostican un incremento en las contrataciones durante el mes de mayo, ya que cada día hay más personas vacunadas y los negocios están ofreciendo salarios más altos e incentivos para atraer trabajadores. Aunque se tenga un mes con un claro crecimiento en empleo, los Estados Unidos todavía tiene millones menos de empleos de los que tenía antes de la pandemia, lo que claramente indica que el camino a la recuperación todavía se está construyendo. Así que todavía vamos en camino a eso. Jorge, ¿qué nos puedes comentar sobre el tema de la búsqueda de empleo? Y de los empleos. Nosotros estamos, por ejemplo, con posiciones y hemos notado que no hay suficientes aplicantes, ¿no? Y aparentemente es un trend nacional lo que está sucediendo. Y bueno, mucha gente habla de factores como que pues la gente tiene el seguro de desempleo o tiene otras circunstancias que implican que no haya tanta gente aplicando. Sí, yo creo que hay muchos factores que están jugando en contra del mercado laboral, que tienen que ver algo similar a lo que estamos viendo con la demanda en productos. Que hay cambios que todavía no se han terminado de balancear y ajustar, y eso se está viendo también en el mercado laboral. Entonces, cosas como, por ejemplo, vamos a estar claros, las personas que no han regresado a trabajar en un porcentaje mucho mayor son mujeres que hombres. ¿Por qué? Por los niños. Porque algunos niños todavía están estudiando desde casa, por elección o por requerimiento. Entonces, de repente es que terminar el colegio como están ahorita. Entonces, ahorita se está terminando, o se acaba de terminar el año escolar, y bueno, el verano los niños todavía están en la casa. Entonces, de repente, gente está decidiendo simplemente no regreso todavía, regreso en septiembre, regreso en octubre, en agosto, cuando los niños estén de vuelta en clase. Eso es un factor muy grande que se cree que está afectando el mercado laboral. Recuerdo haber leído en los últimos reportes de trabajos, eso era algo que estaban viendo, que había menos mujeres regresando al trabajo, que a largo plazo eso no es como que es un retroceso, pero creo que es temporal, no es un tema a largo plazo. Y estoy seguro que esas cosas se están viendo en diferentes industrias. Gente que de repente regresó a estudiar, que dijo, perdí el trabajo y me voy a poner a estudiar, y de repente están haciendo un certificado que a veces duran 12 meses, 24 meses, para buscarse empleo en áreas nuevas. Entonces el mercado laboral se está moviendo, y se está moviendo de una forma más rápida que lo que se hubiera movido en otros momentos. Entonces todo eso está jugando un papel en ver que no hay aplicantes para ciertos tipos de posiciones en ciertas áreas, y definitivamente, dependiendo de la industria y dependiendo de la posición, eso está afectando.
La otra parte de todo el tema es que también hay posiciones de bajo ingreso que de repente hay que empezar a ver, ok, si ya no puedo contratar para esta posición a este precio, en mi sitio, ¿cómo tengo que ajustar el salario? ¿Cómo tengo que ajustar el beneficio? ¿Cómo tengo que cambiar? Porque vamos a estar claros, solamente subir salarios por subir salarios no necesariamente es posible, porque tú tienes una persona haciendo un trabajo y esa persona tiene un nivel de productividad que le genera a la empresa A, B y C resultado. Y la empresa cuenta con eso para efectos de después cobrarle a su cliente o producir más, producir los productos que vende, etc. Entonces, ok, ¿cómo hago para ser esa persona más productiva? O de repente tengo que automatizar una parte del trabajo y asignarle trabajo nuevo a esa persona. Y entonces ahora el trabajo cambió. Las habilidades que se necesitan de repente cambiaron también. Entonces, todo eso juega un papel que estamos viendo de cambios en industrias, cambios en tecnología, cambios en la dinámica del cliente, que afecta todo esto y al final del día todo está conectado, aunque no se vea la conexión directa. Así que nos toca pues ser creativos para adaptarnos, porque volvemos al mismo punto. Esto es un tema de adaptación y eso mismo implica estos cambios en el mercado laboral, implica lo que tú mencionas sobre los procesos, es súper importante porque digamos, si no consigues para una posición determinada, ok, no es factible para esa posición aumentar el precio, ¿qué puedes hacer para hacer más eficiente las horas de esa persona o automatizar lo que tú decías? Es importante que a veces no lo visualizamos, automatizar áreas que te permitan que efectivamente la posición tenga un nivel diferente de complejidad que te ayude a poder ofrecer un salario más alto. No es fácil visualizarlo, sobre todo para los pequeños negocios, pero digamos, toda esta situación yo siento que nos imprime como dueños de pequeños negocios un esfuerzo adicional de pensar fuera de la caja para visualizar cómo adaptarnos a estas nuevas realidades que están sucediendo y cómo lograr que nuestro negocio sobreviva y progrese y avance y crezca. Pero definitivamente hay muchísimas diferencias en el manejo de las situaciones. Así que bueno, ahora vamos con lo trending, Jorge. Vamos a hablar sobre registros de propiedad intelectual. Si uno es dueño de un negocio, si estás arrancando o tienes un negocio, tienes que proteger tu propiedad intelectual. Dependiendo de la naturaleza de lo que haces o del negocio, pueden haber diferentes activos. Porque recuerden que esos son activos intangibles que tiene tu negocio y muchas veces nos olvidamos. Tu marca comercial, nombres, eslogan, frases, iconos, logotipos, cualquier elemento que identifique tu bien, lo que vendes o los servicios. Una patente, inventaste algo para proteger un proceso, un dispositivo o derechos de autor en el caso de que escribiste algo, una obra artística o hiciste un libro, hiciste un software y todos estos son registros que te permiten proteger tu propiedad intelectual. Jorge, háblanos un poco de por qué es relevante para los pequeños negocios estar pendiente de este tema de protección de sus activos intangibles, su propiedad intelectual, lo que llaman IP. Sí, bueno, la propiedad intelectual es todo un mundo y muchas veces se requiere conocimiento especializado para poder llegarle a lo que realmente necesitas. Entonces ahí es cuando uno debe consultar con un abogado de propiedad intelectual para estas cosas. Pero por lo general hay tres tipos de propiedad intelectual que se manejan. Están marcas o trademarks, patentes, patents, y derechos de autor o copyright. Y se usan para tres diferentes cosas. Entonces, cuando estamos hablando de marca, eso es un nombre, el nombre de un producto, un logo, que uno usa para promocionar, presentar y hacer negocios con ese logo o producto. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos viendo una marca y vemos Starbucks, por ejemplo, Starbucks tiene un nombre que es las palabras Starbucks, que dicen que yo uso este nombre para efectos de vender café, en letras, como que escrito. Entonces, cuando tú usas el nombre de Starbucks, tú estás escribiendo sobre la marca estás escribiendo de la marca de Starbucks, si estás escribiendo para café.
pero también ellos registran su logo, porque también lo usan en el producto que venden. Entonces tienen el logo puesto en la taza que te dan cuando lo compras. También el café que uno le puede comprar a ellos también trae el logo, etc. Entonces, esas son las marcas que usa Starbucks. Pero, por ejemplo, Starbucks puede tener un patente sobre la máquina que usan para hacer el café o el proceso que usan para llevar desde la caja registradora hasta hacer el café para que se lo entreguen a la persona. Entonces, esos procesos, esas invenciones, esas creaciones de la máquina pueden ser patentables para efectos de protegerlo y de forma después de también se puede licenciar y puedes vender esa propiedad, el uso de esa propiedad intelectual. Y el tercero, que posiblemente Starbucks tenga también, pero es un poco más difícil, pero son, por ejemplo, libros o música, que son... O un software. O un software, que son cosas que alguien puede usar que tienen derechos de autor. Entonces, que tú le das de repente, tú puedes usar el libro, pero tú no puedes copiarte el libro para venderlo. No puedes usarlo lo puedes leer, pero no puedes publicarlo en otro sitio. Y esos son los tipos de cosas que se protegen. Y esas protecciones tienen mucho detalle de cómo funciona. Y ahí es en donde conocimiento especializado es súper importante. Sí, en cuanto a las marcas, trademarks, es importante que a veces uno peca a los pequeños negocios por decir, bueno, no, es que mi marca esto no es muy importante o te sientes tan pequeño que en un momento dado piensas que no es necesario. Pero la verdad es que si estás invirtiendo en un nombre, estás promocionándolo, debes protegerlo. Y no importa lo pequeño que seas, tú no sabes cómo en el tiempo eso se puede desarrollar. Y tampoco se requiere una inversión tan grande para hacer el registro. En el registro de marcas, en Estados Unidos hay registros de marcas a nivel de cada estado. Es decir, que puedes hacer un registro sencillo en el estado en que estás. Y no importa el tamaño de tu negocio, puede ser un pequeño café, un pequeño restaurante, puede ser cualquier tipo de negocio y tú quieres tu logo y tu marca, tu nombre, registrarlo. Y mucha gente se confunde, Jorge, que cuando registran la compañía, el nombre de la compañía, ya eso es suficiente para proteger su marca y no es cierto. Entonces, como dueños de negocios tenemos que tener conciencia de que el trabajo de protección de esas herramientas tan útiles, que son activos importantes, debes protegerlo. Como les decía, en el nivel de marcas pueden hacerlo a nivel del estado, de cada estado, o pueden hacerlo a nivel federal también. Entonces, siempre es importante que dependiendo de lo que vayas a hacer, de cómo lo estés utilizando, hoy día más que nunca que los negocios, tú puedes tener un negocio que está en un estado, pero puedes estar promocionándolo en todas partes porque Internet te permite pues tener clientes en todos lados. Entonces, se hace mucho más importante el poder abarcar más en cuanto a tu nombre, a tu marca que estás promocionando. Sí, y algo muy importante también tomar en cuenta con el mundo de Internet es que también uno puede tener que, para proteger su marca adecuadamente, si estás haciendo negocios internacional, es posible que tengas que registrar en otros países, no solamente en Estados Unidos. Entonces, eso también es súper importante que lo tomen en cuenta. Una de las cosas en Estados Unidos que muchas veces uno dice, voy a empezar mi negocio, pero quiero registrar mi marca primero. Entonces, eso siempre entra en un dilema porque uno tiene que proveer fotos del producto, el uso de la marca en comercio para efectos de poder registrarlo. Entonces, normalmente lo que se hace es que uno empieza a usar la marca, inmediatamente se adquieren derechos sin haber registrado. No hay que registrar la marca por el para uso. Los derechos. Entonces, tú estás usando la marca. Si eres el primero que la está usando, después puedes registrarla y eso se hace el proceso para registrarlo, para formalizarlo. Pero los derechos se adquieren automáticamente cuando lo empiezas a usar. Y en ese momento
tú lo empiezas a usar, creas tu producto y registras. Entonces, sí es importante registrar temprano para que no tengas problemas, pero no lo puedes hacer hasta que el producto no está en alguna forma en uso y creado. Entonces, eso sí es bien importante. Y la fecha que usas para efectos de proteger la marca es cuando lo empezaste a usar, no cuando registraste. Entonces, eso también es muy importante. Sí, lo importante es que puedas tener pruebas de efectivamente del uso, porque eso te lo van a pedir. Tienes que proveer que realmente la estás utilizando. En cuanto a patentes, es un mundo bien complicado. Hay abogados especializados, incluso por área, porque no es lo mismo, por ejemplo, una patente en el área médica que una patente en el área de electromecánica o de otra cosa. O sea, entonces hay incluso abogados que también tienen títulos de ingenieros o de médicos y se especializan en patentes especializadas. Eso es un mundo mucho más complejo. Si tienes una invención, es importante que la protejas. Digamos, lo que entendemos es que en el mundo de patentes, pues dependiendo de la complejidad, el costo de registrar una patente sí es mucho más, digamos, grande. Para segundo, a las marcas, los costos de registrar una marca pueden estar entre los 500 a $1,500 dependiendo de cuántas veces de qué estás registrando, qué cosas estás registrando y por qué tipo de producto estás registrando. Pero el registro de un patente sí he oído que puede estar en los $10,000, $12,000, $15,000 como barato. Entonces, tienen usos muy diferentes. Y son cosas que uno tiene que, de alguna forma, tomar en cuenta en su plan de negocio cuando está empezando un negocio para efectos de estar cubierto por todos los aspectos. Y en el caso de copyrights, que es cuando escribes un libro, cuando haces un software, eso se registra a nivel federal y es bastante sencillo el registro, incluso económico. Yo no recuerdo, pero es muy económico. Se hace en el Library of Congress, en la librería del Congreso. Y en el caso de les decíamos, trademarks, a nivel del estado, en el departamento de corporaciones de cada estado se registra las marcas, los trademarks, y a nivel federal hay un departamento que se llama USPTO, que es el US Patent and Trade Mark Office, que es a nivel federal, y ahí se registran patentes y marcas a nivel federal de todos los Estados Unidos. Y para efectos de copyright, se hace a nivel del Library of Congress, de la librería del Congreso, que es un proceso bien sencillo. Uno mismo puede hacerlo, o sea, realmente se recomienda que tengan asesoría de un abogado que los ayude en el proceso y en la decisión de qué es lo que deben hacer y cómo lo deben hacer, pero la realidad es que los procesos están para que ustedes puedan accederlos y si ustedes se consideran capaces de completar los formularios y lo que tienen que hacer, cada quien puede hacer su registro a nivel del estado, a nivel federal, o el registrar los derechos de autor, copyrights, en la librería del Congreso, porque, bueno, los procesos están hechos para que cada quien los pueda hacer. Esa es la realidad. Entonces, uno puedes, si quieres hacer la tarea, investigarlo, puedes hacerlo tú mismo, puedes contratar un abogado, depende de lo que necesites y cuán complejo sea lo que estás haciendo, porque cada situación es diferente. Sí, nosotros también podemos facilitar algunos registros de marca, pero ya es llenar las planillas y no podemos dar asesoría de qué debes registrar, cómo lo debes registrar. Claro. Y ese tipo de asesoría, si tú no sabes, no estás seguro si tienes qué puedes registrar o si tu marca se parece a otra marca que tú quieres usar, eso requiere de un abogado que te evalúe, te vea el uso y definan si eso es algo que debes continuar usando o no, porque vamos a estar claros, cuando eres pequeño y estás usando una marca, nadie le importa, esa es la realidad. Pero cuando te va bien y el negocio se está moviendo y de repente tu marca se parece a otra marca, pueden tener un problema de
a futuro, y lo que quieres es no invertirle dinero en una marca que después vas a tener un problema con ella, en ese caso. Entonces sí, súper importante que planifiquen, incluyan eso en sus planes de negocio, en sus proyecciones financieras, en sus presupuestos, para efectos de que son costos de hacer negocio que hay que tomar en cuenta. Que hay que tomarlo en cuenta. Tienes que protegerte, son activos importantes. Y en cuanto, por ejemplo, también es importante que si estás arrancando y hagas una búsqueda a nivel nacional si hay alguien que esté usando marcas parecidas. Nosotros podemos apoyar en esa búsqueda de revisar a nivel nacional. Se busca a nivel de los estados, a nivel sí, porque sí pueden haber otras empresas o personas utilizando la marca. Entonces, eso también es importante que lo revises antes de ponerte a invertir. Son puntos que, digamos, pasamos de largo y muchas veces después que hemos avanzado un montón y le hemos invertido, nos damos cuenta que tenemos que cambiar marca, que tenemos que cambiar imagen, en fin, los costos que involucra es mucho mayor que realmente haber tomado las previsiones necesarias desde lo más temprano posible cuando arranques un negocio. Así que ya saben, es muy importante que cuiden su propiedad intelectual y se aseguren de proteger sus marcas, sus derechos de autor y si tienen una invención, pues sus patentes de las invenciones que tengan. Eso es importantísimo. Jorge, ahora tenemos el GBS Tool de la semana. Vamos a hablar sobre el plan de negocios. En esta sección, pues, hablamos de herramientas. A ver, Jorge, lo que nadie te cuenta sobre por qué es tan necesario un plan de negocios y para qué nos sirve como dueños de pequeños negocios. ¿Por qué es importante que tengamos un plan? Sí, y el plan puede variar de muchas diferentes formas. Muchas veces cuando nosotros estamos trabajando un plan es porque necesitan algo formal para un banco, para un caso de migración, y se requiere algo completo que va a leer alguien con el que nunca vas a hablar, y que lo pueda entender y se autoexplique el plan de negocio. Ahí es en donde entramos nosotros a ayudarlos a crear ese documento. Pero también como empresarios debemos tener al menos una guía de hacia dónde queremos ir. Entonces, sea que lo hacemos nosotros en una hoja, agarramos un documento Word, notas en papel, como queramos, y tengamos, ok, a quién es mi cliente, a cómo le voy a mercadar, qué le voy a vender, y después por cuánto lo voy a vender, qué márgenes debo estar dejando y qué tipo de personas tengo que tener y qué habilidades tengo que tener dentro de la organización para efectos de cumplir con eso. Y ahí es en donde está la clave del éxito y de tener un camino claro de hacia dónde va. Porque el tema aquí no es... muchas veces los empresarios nos gusta ver lo nuevo y lo que dicen el shiny object que nos llamó la atención en el momento. Y entonces decimos, ahorita vendo arepas, pero entonces también voy a hacer parrilla. Y entonces, ok, pero realmente ¿a quién le estás vendiendo? ¿Cuál es tu propósito en el mercado? ¿Quién es tu cliente y qué está buscando ese cliente? Es el final del día lo que tienes que enfocarte para efectos de que tu negocio sea exitoso a largo plazo. Porque cuando nos desenfocamos, cometemos errores, tenemos costos innecesarios, nos afectan los márgenes de ganancia, y también hace el negocio más difícil de escalar, porque entonces ahora tienes que tener procesos nuevos para más cosas. Y procesos nuevos significan ejecutarlos, mantenerlos, mejorarlos, todo. Entonces, es súper importante que nos enfoquemos, y los mejores negocios son los negocios que tienen un enfoque claro y consistente en el tiempo. Yo creo que hay una mala concepción de lo que es un plan de negocios y para qué se usa. Y la mayoría piensa, como tú dijiste al principio, que es para presentarlo a un banco porque voy a pedir me lo están exigiendo para un crédito. O tengo un proceso de inmigración y tengo que hacer un plan de negocio porque es una exigencia.
Pero la realidad es que como dueños de pequeños negocios, esto es un plan de negocios, es un proceso de pensamiento que te ayuda a entender mejor y a enfocarte y a crear una ruta para caminarla en forma ordenada y organizada y no desviarte lo que tú decías, o sea, hacia dónde voy realmente y cómo hago para llegar a donde quiero llegar. Entonces, yo creo que el proceso de pensamiento es súper importante, lo que es que, por supuesto, no se puede quedar en tu mente, tienes que plasmarlo en un papel y ese documento se llama plan de negocio. Pero el ejercicio más importante es que te ayuda a pensar en todos los aspectos del negocio, en los aspectos de quién es tu cliente, cuál es tu mercado, quién es tu competencia, cómo qué empleados necesitas, con qué habilidades, qué procesos, cuántos recursos necesitas para tu negocio. Entonces, te ayuda a pensar todos los aspectos que requieres para que tú te puedas enfocar. Y ojo, un plan de negocio no es solo útil para arrancar. Un plan de negocio es útil siempre, en cualquier etapa del negocio. Y eso es súper importante también, porque mucha gente, bueno, voy a arrancar un negocio, voy a hacer un plan. Pero ya después, como que no importa. Ahí voy dándome trancazos por el camino y no me importa tener un plan, una estrategia coherente y sentarme a pensar. Y yo creo que esa es una de las cosas que más adolecemos los dueños de pequeños negocios, que el día a día es tan alborotado y tan turbulento y tenemos que tener tantos sombreros haciendo tantas cosas a la vez, que el tema de la planeación lo olvidamos. Y a menos que un banco nos ponga enfrente, que no te doy la plata si no me muestras un plan, bueno, me tengo que sentar, vamos a buscar a alguien que me haga un plan. Y realmente, como lo decía hace un momento, es un proceso de pensamiento que si bien indudablemente que un profesional con experiencia te ayuda a plasmarlo adecuadamente y estructurarlo, es un proceso de pensamiento para el dueño del negocio. Y yo creo que ahí es donde es importante, porque es eso lo que te permite ver con claridad muchas cosas que de otra manera el día a día no te deja ver. Y te vas dando trancazos, te vas dando cuenta de las cosas y enmendando en el camino, pero eso cuesta dinero, tiempo, esfuerzo, en fin. Entonces, lo importante es eso, que lo veamos como una herramienta útil, que es para cómo recorrer el camino como empresario. Jorge, cuéntanos cómo, si una persona quiere arrancar un proceso de análisis para hacer un plan de negocio, ¿qué cosas tiene que tomar en cuenta? O sea, ¿cómo arranco? ¿Qué hago? También me gustaría que nos dijeras herramientas. ¿Dónde puedo buscar ayuda si quiero hacer un negocio, un plan de negocio? Por supuesto, GBS los podemos ayudar para desarrollar el plan de negocios que necesiten, pero también hay ayudas que te permiten entender mejor cómo funciona el proceso y que pueden ayudarte a hacerlo si lo quieres hacer por tu cuenta. Sí, el sba.gov tiene unas plantillas que uno puede utilizar para empezar, pero esas son plantillas para hacer un plan de negocio formal. ¿Qué es lo que, y todo empresario tiene que tener una hoja, no estamos hablando de hoja de dos lados, una hoja con una sola página, de un solo lado, que diga para dónde voy, por qué voy para allá y cuál es mi plan y cuál es mi meta a largo plazo. O sea, a largo plazo pueden ser 5, 10 años. ¿Y quién es tu cliente? Eso es lo mínimo que tienes que saber siempre. Pues eso te ayuda a guiar hacia dónde van. Y si tenemos COVID y sabemos que nuestro cliente es hispanos en el área de Florida, ok, yo sé que yo tengo que servirle a esos clientes y entonces, ok, adapto mi producto y lo que le estoy ofreciendo a ese cliente para las necesidades del momento. Pero tenemos claro quién es el cliente, tenemos claro por qué le estamos ofreciendo algo a ese cliente y cuál es nuestro propósito de valor, más allá de solamente vendo A, B y C. Entonces, eso es súper importante porque nos ayuda a ser adaptables a las adaptables, no sé si es una palabra, a las circunstancias. Adaptable en inglés. Sí. Nos permite adaptar a las circunstancias y nos permite ser coherentes también en las acciones que tomamos, porque muchas veces si no estamos claros en quién es nuestro cliente y a quién le queremos hablar,
no sabemos cómo hablarle o le empezamos a hablar en forma desfasada. Entonces, eso es súper importante de entenderlo. Yo insisto en que este proceso es un ejercicio de pensamiento que tenemos que obligarnos a hacerlo. Entonces, las herramientas, como Jorge dijo, GBS sí, por supuesto, pero sba.gov es la página de la Administración para Pequeños Negocios, tiene plantillas y tiene información sobre estructura de planes de negocio. De hecho, si usted necesita un préstamo del SBA, a menos que sea el Economic Injury Disaster Loan y todos estos que salieron, que no se necesita un plan de negocio, normalmente te piden un plan de negocio para darte un préstamo del SBA. Eso es como un requisito imprescindible. Y la mayoría de todos los bancos para cualquier cosa. Si estás buscando no financiamiento, sino un socio, también, ok, muéstrame el plan. Entonces, todo el tiempo te lo van a requerir. Pero mi insistencia es en que no esperes a que te lo requieran. Es que es algo que tú necesitas como empresario, que te va a ayudar en ese proceso de entender mejor lo que quieres hacer, cómo lograrlo, establecer tus metas y establecer los objetivos y cómo caminar para lograr eso que quieres. Y es tu ruta, Y no debemos dejar, y lo que dice Jorge, lo que dice es muy cierto, a veces nos complicamos creyendo que tiene que ser un documento un montón de páginas. Una sola página, Jorge, repítenos cuáles son las cosas imprescindibles que en esa página tienen que estar. ¿Quién es tu cliente? ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Cuáles tus valores diferenciadores? ¿Y cuál es tu meta a largo plazo? Es tan simple. Puedes elaborarlo más, puedes incluir qué tipo de personal quieres en la organización, cómo vas a mercadearle, comunicarle a ese cliente, pero ya todo eso es basado en en cómo llegar a la meta que quieres llegar. Y muchas veces nos decimos, sí, yo quiero llegar también a números arbitrarios. Decimos ventas, o decimos ganancia, o decimos salario, lo que sea. Pero realmente, ¿qué es lo que estamos buscando con eso? También. Una calidad de vida mejor, poder que los niños vayan a la universidad y pagarlo, pagar deuda, como que tener una misión clara de por qué quieres hacer lo que quieres hacer, que te va después a ayudar a ser creativo cuando las circunstancias no se dan como uno está esperando, porque va a pasar. Olvídenlo, que siempre se van a dar como uno no está esperando. Olvídense que todos los planes están para que muchas veces no se den o no se den de la manera que esperabas ni en los tiempos que esperabas. Esa es una realidad. Plan es plan. Sí, uno siempre sobreestima lo que puede hacer en un año. Eso es, uno dice, no, voy a hacer menos, pero no. De todas formas, vas a llegar a la mitad de las cosas que dijiste en el año, aunque digas que el año pasado que hiciste la mitad. Entonces, es súper importante que planifiquen. Pero el planificar no significa tampoco saber exactamente qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer y cuándo lo vas a hacer. No. Estamos hablando de planificar, de saber hacia dónde voy, no necesariamente la ruta. Entonces, eso es como decirle, tú le dices al GPS, yo estoy aquí, quiero llegar allá. Y el GPS te va diciendo y a veces te dice, no, que esta ruta es mejor para llegar más rápido. Recalcula. Entonces, eso es lo que uno tiene que ir haciendo, ir navegando las circunstancias e irse adaptando. Y el llegar al punto final que uno esté buscando es un tema de... hay muchas formas, no vas a llegar con una sola forma, una sola vía para llegarle normalmente. Volvemos a lo que hablábamos al principio. Estar dispuesto a ajustarte, digamos, a ser flexible en entender que que es un plan y que los planes pueden tener variantes y tienes que adaptarte para lograr al final tu objetivo. Por eso es tan importante cuando te haces objetivos a mediano y largo plazo, porque solamente pensar en la inmediatez y que no lo puedas lograr o se desvíe en el momento, no quiere decir que no llegues al final a tu meta, solo que a lo mejor te va a tomar más tiempo, vas a tener que hacer cosas adicionales que en un principio no habías tomado en cuenta. Entonces, de eso se trata, pero tener ese proceso de pensamiento es lo que te va a ayudar
a poder ser más eficiente, ser más efectivo, entender mejor y no perderte en el camino, porque muchas veces sucede eso, porque a veces si no tenemos claro un objetivo a largo plazo, ¿qué pasa cuando hoy no llegas a lo que querías? Te frustras y dices, bueno, no, se acabó, esto no sirve. No necesariamente es que no sirve. Es que los tiempos son diferentes, es que tienes que adaptarlo, es que tienes que ser creativo, es que tienes que pensar outside the box, fuera de la caja, y pensar en nuevas alternativas, nuevos procesos, nuevas formas de hacerlo, nuevos productos, nuevas maneras de presentar los productos. Entonces, y yo creo que ahorita estamos viviendo un mundo donde justamente es más que vigente el tema de que ¿cómo hacemos para adaptarnos a todos estos cambios que están sucediendo día a día en todas las áreas y en todos los aspectos que nos afectan personalmente, profesionalmente y desde el punto de vista de negocio? Entonces, ¿cómo hacemos para sobrellevar todo esto, adaptar nuestros negocios, adaptar nuestras vidas y nuestra, digamos, forma de vivir? Porque la realidad es que todo esto nos ha cambiado hasta la forma en que vivimos. Sí. Así que es todo un reto de adaptación, de aprender, que también yo creo que es importante, porque eso también, ese proceso de pensamiento también te ayuda a entender qué cosas necesitas, qué herramientas nuevas tienes que aprender, qué cosas nuevas tienes que involucrarte, qué nuevo software tienes que buscar para automatizar un proceso, por ejemplo. En fin, es un proceso muy interesante que te ayuda muchísimo y te ayuda a poder tener más claro cómo lograr lo que te propongas. Así que no olviden que un plan de negocios no es solamente un papel que les pide un banco, es un proceso de pensamiento que los ayuda a poder lograr sus metas, a establecer una hoja de ruta y ayudarlos en ese camino, y que tienen que estar dispuestos a revisarlo constantemente y reformularlo de acuerdo a los cambios y nuevas realidades. Es así. Jorge, ¿algo más que nos quieras aportar sobre el plan de negocios y planeación para tu pequeño negocio? No. Y el otro punto es mantenerlo actualizado, porque muchas veces lo engavetamos y nunca lo vemos más nunca. Sea que hicimos el largo con algún profesional o nosotros mismos, o el corto de una página. No, esas son las cosas que tenemos que mirar todas las semanas o todos los días. Y como empresarios nosotros tenemos que acordarnos que nuestro trabajo no es hacer el trabajo, ejecutar los procesos del negocio. Nuestro trabajo es construir un negocio. Y eso no es... muchas veces nos perdemos en trabajar en el negocio en vez de trabajar sobre el negocio. Y ahí eso es sumamente importante. Déjame tomar nota de eso. Sí, es muy importante y nos pasa a todos los dueños de pequeños negocios que nos olvidamos que justamente nuestro deber es construir el negocio y no estar, digamos, solo envueltos en el día a día de la operatividad. Y por eso el proceso de pensamiento, el proceso de análisis, el proceso de planeación es súper relevante para encaminarnos hacia realmente lo que nos va a permitir construir el negocio y hacerlo crecer. Así que bueno, ya estamos al final, Jorge. Muchísimas gracias como siempre, porque pues herramientas importantes que nos ayudan a mantenernos, a desarrollarnos, a adaptarnos y a entender cómo poder progresar y hacer crecer nuestros negocios. Muchas gracias. Bueno, amigos, vamos ya a despedirnos. El viernes vamos a tener a el chef Ariel. El chef Ariel pues es un chef maracucho y nos va a traer unas sorpresas chéverísimas, además de contarnos su historia como inmigrante, y pues tiene un libro sobre recetas y sabores maracuchos, así que va a estar muy agradable. Vamos a pasarla chévere el viernes, así que nos vemos. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y que tengan un feliz día. Nos vemos.